Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra llegamos hasta el Centro de Atención al Deudor. Nos pareció importante darle un destaque en La Caja Negra por varias razones a este tema. Van a escuchar ustedes testimonios de personas que son víctimas permanentes. ¿Y cuántos casos debe haber de que son víctimas del acoso de los acreedores? ¿Qué se hace ante esta situación? ¿Qué se hace cuando uno tiene deudas acumuladas? ¿A dónde recurrir? No es, justamente vamos a ver el testimonio del doctor Edward Arca, hace referencia a que no es el fin del mundo. El principal problema que tiene el deudor es la falta de información. Y te vamos a contar esta noche el modus operandi de las empresas que se encargan de cobrarle a los deudores. Todo lo que hacen, el acoso, llamadas, incluso hay un caso bien particular que amenazan con exhibir afiches en el barrio de la persona que tiene deuda. Terrible. Incluso hay empresas, hay bancos, financieras que se atribuyen funciones que le corresponden al órgano del Poder Judicial. Te envían notificaciones cuando no les corresponde. Bueno, todo eso vamos a desarrollar esta noche en esta edición especial que te presentamos en La Caja Negra. ¿En qué consiste la asistencia que brinda el Centro de Atención al Deudor y testimonios de 5 personas víctimas del acoso permanente? Ciudadanos denuncian indefensión ante acoso de firmas que cobran deudas. Cientos de personas que poseen grandes deudas, al no poder cumplir con sus obligaciones, se ven acosadas y amedrentadas por sus deudores, que con diferentes formas las atacan hasta el punto en que éstas se sienten acorraladas y no encuentran más salida que huir del país o sacarse la vida. Prestamistas, financistas y bancos se toman atribuciones legales que no les corresponden para acosar a sus deudores, notificándoles con colacionados con el nombre de la casa prestante o colocando pasacalles en la vía pública, exponiéndolos al escarnio. En muchos otros casos, viralizan a través de las redes sociales o vía WhatsApp la imagen del deudor con la advertencia de que es moroso o simplemente realizan llamadas durante la madrugada, utilizando un lenguaje intimidatorio y perturbador. Muchas personas que han sido víctimas de los llamadores y acosadores, queriendo evitar seguir siendo atormentados, han pagado montos y montos a los acreedores, pero se ha constatado que finalmente no es parte de la deuda lo que ha sido cubierta, sino más bien se pagó por un respiro a las constantes amenazas. Las víctimas que se han animado a dar su testimonio cuentan que reciben 3 a 4 colacionados al mes, lo que tiene un costo de aproximadamente 50.000 guaraníes cada uno, cuyo valor es agregado a la cuenta del deudor. Incluso las notificaciones de los juzgados que reciben de los prestamistas corren por cuenta de la víctima. ¿Quién controla el incremento desmedido de la deuda de estas personas? Si no cuentan con asesoramiento legal, están prácticamente en las manos de usureros que además aumentan los intereses sin ninguna limitación. ¿Qué es el CENADE? El Centro de Atención al Deudor CENADE es una asociación civil que asesora, orienta y defiende a aquellas personas que por no poder cumplir sus deudas se ven constantemente amenazadas con intereses, embargos, refinanciaciones innecesarias. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que se ven acosadas por todo tipo de acreedores, que muchas veces cometen abusos con tal de recuperar lo que se les debe, recurren al sitio desesperados en busca de un asesoramiento. ¿Los deudores pueden ir a la cárcel por no pagar sus cuentas? Otra de las formas que utilizan los acreedores para intimidar a sus clientes es el arrebato de los bienes o el envío a prisión por falta de pago. Si no existe una demanda, ninguna de las dos advertencias puede consumarse. La Constitución Nacional prohíbe la prisión por deudas. Sin orden judicial, las casas de cobranza no pueden embargar el salario de ninguna persona. Además, es importante recordar que quien no paga una deuda no debe ser tratado como un delincuente ni ser engañado con dudosas e interminables refinanciaciones. En su ignorancia, el deudor es manipulado por las casas prestamistas o bancos en su afán de recuperar, a costa de lo que sea, el dinero prestado. Bueno, estamos en el local del Centro de Atención al Deudor, el CENADE, y estamos en compañía del doctor Edward Arca,
Él es el director, ¿verdad? Sí, señor. De este centro. ¿Cómo está, director? Todo bien, Jorge. Muchas gracias. Gracias por visitarnos, ¿verdad? Un poco lo que es el Centro de Atención al Deudor. Somos una asociación civil sin fines de lucro que tiene como principal objetivo asistir, orientar, defender, guiar, informar a todas las personas que tengan deudas, ¿verdad? Y que se ven constantemente agobiadas por sus acreedores. Esa situación se da muy genéricamente, en donde los deudores prácticamente no encuentran un respaldo, ¿verdad? O una asesoría con respecto a esta situación. Existen en la mayoría de los casos y las denuncias que recibimos mucha insistencia, mucho agobio, una situación en la que el deudor se encuentra prácticamente muy desprotegido, ¿verdad? Y no existen situaciones, y en algunos casos no existe una salida, o mejor dicho, el deudor cree que no existe una salida, y tenemos casos bastante agresivos en donde hay personas que llegan a un estado depresivo, que pierden su familia, que pierden su trabajo, y en algunos casos más fuertes llegaron inclusive a quitarse la vida. Hasta esa situación extrema. Hasta esa situación extrema. Ahora, ¿cuál es el principal problema acá, doctor? Es que la gente no sabe, no conoce sus derechos. El tema es que las personas, o sea, evidentemente la situación de deuda es una situación bastante particular. El deudor genéricamente se encierra dentro de lo que sería una situación de deuda. Trata de esconder su deuda, trata de no contar su deuda, ¿verdad? Y trata de que eso no sea ostensible. Eso hace que evidentemente en un primer lugar vaya arruinando su patrimonio, ya que comienza a malgastar sus bienes, comienza a bicicletear, comienza a generar una situación que lo que hace es arruinar su patrimonio, ¿verdad? Eso conlleva a una falta de asistencia igualmente. El deudor no sabe dónde recurrir, ¿verdad? No sabe que existen derechos, ¿verdad? Y que no solamente tienen obligaciones. Y esas herramientas o esas situaciones son bien utilizadas por los acreedores, atendiendo a que utilizan la desinformación del deudor para poder, evidentemente, entrar en una situación de acoso, ¿verdad? En una situación cuasi extorsiva, en donde el deudor se siente totalmente abandonado y cae en la mayoría de los casos en depresiones, ¿verdad? Y en situaciones en donde puede llegar a perder todo su patrimonio, y a lo mejor hubiéndose asesorado a tiempo, ¿verdad? Como tenemos muchos casos de personas que se asesoraron a tiempo, evidentemente pueden evitar, o sea, existen, el remate de todos sus bienes. Claro, ¿no? Existen situaciones, por ejemplo, de remate o de refinanciaciones que pueden ser evitadas o pueden ser mejor negociadas, ¿verdad? Porque estamos dentro de lo que se llama el derecho civil y comercial, y todo es negociable dentro del marco de la ley, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que no son conocidas por los deudores y evidentemente los llevan a cometer errores que a veces son irreversibles. Y hay tengo una percepción de que estas empresas que incluso compran deudas para después cobrarlas, obviamente, se aprovechan de este desconocimiento de la gente. Y después, en el siguiente bloque, tenemos testimonios de personas que fueron víctimas del acoso permanente, que le llaman de mañana, de tarde, de noche, mensajes, WhatsApp permanentemente, y llegan a la desesperación, lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Claro, exactamente. El peor error del deudor es la ignorancia, ¿verdad? Y la mayor herramienta del acreedor es la información que tienen, y esa información que no le llega al deudor. O sea, el deudor, por ejemplo, lo común, tenés una deuda por pagarés, te voy a meter preso. Imposible, está en la Constitución Nacional. No existe prisión por deudas. Nunca te puedes ir preso por deudas, debas lo que debas. Esa es una regla. Te llega una notificación de un despacho jurídico o de una empresa de cobranza en donde donde te dicen que vos tenés todos tus bienes embargados, ¿verdad? O un desalojo. Y hay gente que no tiene conocimiento de que eso no tiene ningún efecto jurídico ni jurisdiccional, sino que tiene que haber una orden judicial para que pueda llegar a un embargo o a un descuento salarial, o inclusive abandonar su casa. Hay gente que con una amenaza de un acreedor llegó a abandonar su casa, dejar todos sus bienes, correr, irse del país. Entonces son situaciones que son... con una amenaza del acreedor nomás. Con una simple amenaza, Jorge, una simple amenaza, a veces con llamadas, porque también las llamadas son bastante
bastante bien estratégicas, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque se hacen en horarios en donde evidentemente o uno está almorzando, o está trabajando, o inclusive a las 3 o a las 4 de la mañana. O sea, está fríamente calculado incluso. Claro, o también sea, eso. el esquema para poder amedrentar, evidentemente está calculado y apunta a que el deudor se sienta agobiado, se sienta presionado y que finalmente termine pagando. Evidentemente, la situación de deuda o las deudas tienen que ser pagadas. Hay que aclarar eso, ¿verdad? Acá no es una apología a no pagar las deudas, ¿verdad? De hecho, la situación de crédito es una situación muy importante dentro de la economía. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la forma en la que los acreedores, ¿verdad?, tratan de recuperar su dinero. Y que tampoco, y en la mayoría de los casos pasa eso, consideran las situaciones excepcionales que pasó el deudor para poder llegar a ese estado de endeudamiento. Por ejemplo, y lo más común, enfermedad. Hay muchos casos de personas que tienen su familiar en terapia intensiva, tienen gastos, accidentes, ¿verdad? O personas ya sean menores o mayores que tienen un gasto económico en materia de salud. Son los imprevistos. Y esas son cuestiones excepcionales que evidentemente repercuten en la economía, ya sea de una persona comerciante o no comerciante, porque le va a faltar dinero para pagarle a su acreedor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a tratar de negociar o renegociar una deuda justificando una cuestión de este tipo, lo más probable es que la entidad, sea cual sea, no estamos dando nombre, estamos hablando en forma muy genérica, pero muy puntual a la vez, ¿verdad? Porque esto se da directamente, no se llega a una negociación afable con respecto a lo que sería la realidad de ese deudor. Entonces el deudor, ¿qué hace? Comienza a tratar a lo mejor de quitar otro crédito. O sea, quita un crédito para pagar otro crédito. Y no pudo pagar el crédito, entonces vuelve a quitar otro crédito. Comienza a bicicletear. Y en un momento dado se rompe la cadena de pagos, se rompe el escenario crediticio y evidentemente esa situación puede generar un remate total de los bienes, puede generar una situación de quiebra al deudor y esa situación pudo haber sido evitada a lo mejor si es que se hacía un plan estratégico para poder renegociar la deuda con ese acreedor. Lo primero que estas empresas quieren sacarte claro, apoderarse del claro, inmueble, ¿verdad? De hecho del bien material. Claro, de hecho, como dice el Código Civil, la prenda común de los acreedores es el patrimonio, ¿verdad? Entonces, es ahí donde los acreedores evidentemente tratan de presionar, ¿verdad?, para poder cobrar su crédito, ¿verdad? Nosotros tenemos una situación bastante particular, Jorge. El 95-96% de todas las personas que nos visitan y nos consultan dicen de que están agobiados por sus acreedores, pero que ellos quieren pagar su deuda. Claro. O sea, te dicen, doctor, yo estoy trabajando, o sea, yo soy comerciante, sigo vendiendo, sigo realizando la actividad de mi rubro, yo quiero pagar, pero necesito un tiempo, necesito un respiro. Pero ese respiro no tengo cuando me voy a hablar con el gerente del banco, el oficial de cuentas, ¿verdad?, o cualquier acreedor particular, ¿verdad?, o de una financiera o de una cooperativa. No existe esa reciprocidad en cuanto a lo que sería la realidad económica. Entonces, que está viviendo. Lo que hacen ustedes acá en el Centro de Atención al Deudor es como que paremos la pelota, claro, pongamos todo lo que hay sobre la mesa, claro, estos son tus ingresos, claro, y estas son tus deudas. Entonces hacen como una ingeniería, yo hablaba, y de un plan claro, de pago. Entonces, el primer paso para hacer esa ingeniería que estás hablando es saber dónde el deudor está ubicando, claro, realmente. ¿Por qué? Hay casos. Empresa de cobranza. Señor, ¿sabes que usted tiene una deuda de tantos millones conmigo? ¿Y cuánto es mi deuda? Y su deuda es de X monto, ¿verdad? Pero puede traer un 100.000 guaraníes, ¿verdad? Y ya no le vamos a demandar. Perfecto, la gente se va y paga ese 100.000. Y paga un 200, y paga 1.000.000, y paga lo que tenga que pagar. ¿Qué pasa? Finalmente, el deudor no sabe lo que está pagando, porque no tiene una liquidación actualizada y total de toda la deuda. Primer error. El deudor tiene que tener de su acreedor una liquidación actualizada para saber qué es lo que está pagando. Un diagnóstico, como dicen los médicos, un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para saber qué es lo que está pagando, ¿verdad? A partir de saber qué es lo que estás pagando, entonces va a poder generar una situación de negociación.
¿verdad? Hay casos inclusive de empresas de cobranzas que están ejecutando o cobrando documentos prescriptos, ¿verdad? Y la prescripción de un documento es una forma de liberación de la deuda. Ejemplo, un pagaré, ¿verdad? Que no fue demandado por un acreedor moroso, porque los acreedores también pueden ser morosos, entonces le libera de la deuda al deudor. Claro. Le libera, y eso está en la ley, no es ilegal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas de cobranza que siguen cobrando documentos prescriptos. Algo totalmente irregular. ¿Y por qué pasa eso? Con desconocimiento del... ¿Y por qué pasa eso? Porque te llaman, te agobian y te llaman en tu trabajo a deshora, a la madrugada, tenés que pagar y evidentemente el deudor en la desesperación se va y paga, ¿verdad? A lo mejor firma un contrato nuevo de innovación y no sabe que está renaciendo una deuda que él ya tuvo prescripta hace 4, 5 o 6 años atrás. Ahora, los casos más comunes que llegan acá al centro de atención al deudor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tenemos casos de amenazas de enviarle preso a la persona por deudas, ¿verdad? Tenemos muchos casos de maltratos verbales, ¿verdad? Tenemos muchos casos de atropello en sus lugares de trabajo. Estamos hablando de los acreedores que atropellan en su lugar de trabajo o en su casa a los deudores para poder pretender el cobro. Tenemos casos bastante curiosos, ¿verdad? Que se hicieron eco en las redes sociales en donde los acreedores están utilizando pancartas, ¿verdad? O están pegando por las paredes de todos los deudores palabras ofensivas, ¿verdad? A fin de poder aprovechar el escarnio público y humillar a ese deudor y que finalmente se vuelque a esa empresa de cobranza y pueda pagar el crédito. Tenemos varios casos de mensajes de textos extorsivos, ¿verdad? Tenemos casos en donde las referencias, inclusive las referencias de esos créditos no pagados son amenazadas para el pago, ¿verdad? O sea, son casos en donde ¿Cómo es eso de las referencias? Y por ejemplo, se quita un crédito, ¿verdad? Y tiene una referencia al famoso garante, ¿verdad? Que firma, ¿verdad? Entonces el acreedor principal no está pagando la deuda y le amenazan también al garante, famoso garante, o al fiador realmente, ¿verdad? Para que pague la deuda. Pero también ese fiador está recibiendo una amenaza y una extorsión constante, ¿verdad? Si yo soy el fiador, ya le moví encima de quien le daría garante. Claro, está. Entonces, las situaciones deberían ser totalmente diferentes, ¿verdad? Una notificación o una notificación extrajudicial o judicial o un colacionado, evidentemente, evitarían una situación de ese tipo. También tenemos muchos casos, ¿verdad? Y esos son los casos que yo realmente considero bastante graves, en donde hay empresas de cobranzas, ¿verdad? Que nosotros tenemos los registros, ¿verdad? Y las pruebas, que se subrogan en los derechos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir eso? Notifícole que usted tiene 48 horas para pagar la deuda o si no los bienes serán embargados. Cítase para el reconocimiento de firma de tal o tal deuda, ¿verdad? Que será presentada en el juzgado X. O sea, son notificaciones o resoluciones judiciales que están siendo firmadas por despachos de cobranzas. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen una validez, ¿verdad? Y que evidentemente lo grave es que hablan de notificaciones judiciales, o sea, se subrogan en los derechos jurisdiccionales de un juez o de un secretario. Empresas que hacen gestión de que cobro. Hacen gestión, ¿verdad? O de un ujier, porque ellos también llevan y te notifican, o sea, son jueces, secretarios y ujieres, y son empresas de cobranzas. Eso es muy grave, ¿por qué? Porque le está, además de ser una usurpación de una función pública, ¿verdad? Evidentemente, el error que hacen caer a ese deudor es que evidentemente ellos piensan de que es una demanda judicial y que ya existe un embargo o ya existe un desalojo o ya existe un eventual secuestro de los bienes. Entonces, esas situaciones son bastante graves porque ya estas empresas evidentemente están tomando el papel, ¿verdad? Bastante complicado, en donde le hacen caer en un error muy grave al deudor. Supongo que también estas empresas, la gente dirá, bueno, están en ese rol de hacer como sea para cobrar, ¿verdad? Pero ya hay como que un modus operandi de cómo hacer para agobiarle al acreedor y finalmente, lo que decíamos hace rato, ellos quieren llegar ya a sacarle sus bienes.
Claro, evidentemente esa es la forma en la que finalmente termina el cobro de una deuda, ¿verdad? Ahora, también hay otra situación bastante grave, Jorge. Los embargos excesivos o desproporcionados, ¿verdad? Tenemos casos de deudas, ponerle de 5 o 10 millones, en donde está embargada una casa o una propiedad. Por una deuda de 5 Por una deuda de 5 o de 10 millones. Lo peor de todo es que se llega a ejecutar y se llega a rematar ese inmueble. Y esa persona llega a perder su casa por una deuda de 10 millones de guaraníes. A lo mejor una casa que vale 50, 60 o 100 millones de guaraníes, cualquier casa. Entonces, estamos hablando también de una situación en donde la presión es tan fuerte y la indefensión es tan grande por parte del deudor que finalmente termina perdiendo su propiedad por una deuda ínfima, ¿verdad? A lo mejor pudiera, si hubiera sido asesorado a tiempo, hubiera negociado, ¿verdad?, esa deuda y hubiera quitado una negociación ventajosa y no perder la propiedad. La propiedad. ¿Cómo importante es que la gente sepa todo esto que estamos contando ahora y sepa que existe, tiene derechos, ¿verdad?, que tiene que saber y cómo enfrentar? ¿Cómo hace la gente para llegar hasta acá? Bueno, nosotros tenemos varios, o sea, el centro de atención está ubicado en Teniente Fariña, 1023, entre Brasil y Estados Unidos. Pueden contactar con nosotros a través de nuestro teléfono de línea baja, 204-572, ¿verdad? O celular 0991-724-623. O directamente entrar en nuestra página web www.atencionaldeudor.com.pi. Hay un link de contacto, ¿verdad? De hecho, también en esa página se da mucha información en cuanto a lo que serían las preguntas frecuentes. O también pueden acceder a través del Facebook, ¿verdad?, Centro de Atención al Deudor, en donde también estamos en una forma muy asequible al común de la gente, estamos dando la información. Otro tema también, Jorge, muy importante. A veces los artículos jurídicos son muy complicados y el derecho no es fácil. Y los términos son complejos. Entonces la gente a veces no sabe ni cómo defenderse. Entonces tratamos nosotros de explicar en una forma muy coloquial, a través de GIF, a través de flyers, ¿verdad?, que están publicados dentro de lo que sería nuestro Facebook, ¿verdad?, cuáles serían las diferentes situaciones que podían darse, ya sea una persona que tiene embargo de salario o un empresario, ¿verdad?, que le fue mal y evidentemente está en una situación económica compleja, o los casos de muy común ahora el caso de los ganaderos, ¿verdad?, o agricultores que por cuestiones externas a su voluntad están perdiendo la cosecha y cayeron en deuda. O sea, una serie de situaciones que son explicadas en esta página del Facebook, ¿verdad?, denominada Centro de Atención al Deudor. Veo también que tienen sucursales acá, ¿verdad? Sí, tenemos sucursales en el interior. Estamos en Salto del Guairá, en Ciudad del Este, en Encarnación y en la ciudad de Capivarío. Estos casos, a ver, independientemente a la asistencia que ustedes brindan acá, la atención al deudor, estos casos que expuso de cómo actúan estas empresas que se encargan de cobrar, ¿hay una manera de ponerle un freno a eso? Sí. ¿O dejamos nomás que actúan así? No, para nada, al contrario. La situación es la siguiente, ¿verdad? Número uno es la información. Por eso nosotros, como Centro de Atención al Deudor, tenemos consultas totalmente gratuitas. Cualquier persona, sea deudor de la forma que sea, deudor civil, comerciante, empresario, persona física, persona jurídica, y sea del monto que sea, Jorge, tiene una asistencia personalizada, confidencial, con un asesor jurídico o un consultor del Centro de Atención al Deudor, y esa asesoría, esa consulta no tiene costo, es totalmente gratuita. ¿Por qué hacemos esto? Para que la gente pueda tener esa información, ¿verdad?, de personas capacitadas en esa área o de un equipo de trabajo que está capacitado y tiene experiencia en esa área, ¿verdad? Porque ¿qué pasa también y qué nos pasó en varias situaciones? Tenemos clientes que vienen y te dicen, ¿sabes qué, doctor? Yo no tenía plata para pagar tu consulta y por eso no vine antes. Claro. Pero ahora ya es tarde porque ya perdiste todo. Entonces, claro, vamos a posibilitar... Ustedes por la consulta no cobran. Nos cobramos por la consulta, ¿verdad? Entonces la persona tiene una información de primera mano en donde nosotros le vamos a decir exactamente dónde está parado, ¿verdad?, y cuál es la situación en la que está.
¿verdad? A partir de ahí, a partir de ese diagnóstico, ¿verdad? Previa entrevista, entonces evidentemente se le van a dar las estrategias, ¿verdad? Y las posibles salidas para poder solucionar su problema. Ahora, esto, hay, como yo hablaba hace rato, como una especie de modus operandi de las empresas que se encargan de cobrar, pero qué importante también es que la gente tenga acceso a toda esta información por las razones que ya hablamos, ¿verdad? De la desesperación, la depresión y las situaciones extremas, ¿verdad? La gente que piensa sacarse la vida, ¿verdad? Sí. Por eso es tan importante este trabajo que hacen ustedes, y nos pareció darle el tiempo acá en el programa y también, a ver, hacer esta denuncia a estas empresas, ¿verdad? Porque juegan como muy sin ningún tipo de control. ¿Quién tiene que actuar acá? ¿Es la Defensoría claro, del Pueblo? O sea, tenés varias entidades, ¿verdad? La Defensa del Consumidor, ¿verdad? Secretaría de Defensa del Consumidor, ¿verdad? Inclusive en varios casos la Fiscalía, porque hay casos de amenaza o extorsión que son directamente penables o penalizables, ¿verdad? O sea, existe un escenario bastante disperso también, ¿verdad? Porque la Secretaría evidentemente no atiende únicamente lo que es la parte de deuda, sino lo que sería los problemas del consumidor en general. Entonces, por eso también nosotros, cuando pensamos en llevar adelante este emprendimiento de lo que sería el Centro de Atención al Deudor, nos especializamos exclusivamente en las personas que tienen deudas, ¿verdad? Las personas que están en una situación de deudas, ¿verdad? Y no solamente en las personas que están en una situación de deuda ya demandadas y agobiadas, sino que a lo mejor en personas que están a punto, ¿verdad?, de llegar a un estado de deudas, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces la situación de deuda no es ostensible. ¿Por qué? Porque uno en la mayoría de los casos no quiere que se sepa que está debiendo, ¿verdad? Quiere ocultar las deudas. Y eso es más grave, porque esa situación hace de que arruine su patrimonio y que vaya mal vendiendo sus bienes, ¿verdad? Para que no se sepa que está debiendo, ¿verdad? Y para no demostrar su estado de deuda. Es claro, como de hecho que tampoco si viene acá, esto se va a ventilar y va a salir en todos los programas de televisión, no, ¿verdad? Claro. O sea, ustedes mantienen eso que dijiste, Nosotros, una confidencialidad claro, también, ¿verdad? mantenemos por sobre todas las cosas la privacidad. La privacidad. ¿Verdad? La confidencialidad. De hecho también, Jorge, ¿verdad? Eso también un poco por lo que sería el deudor mismo, ¿verdad? El deudor todavía tiene miedo, ¿verdad? Hoy día el deudor paraguayo tiene miedo, ¿verdad? Entonces, nosotros también a través de este medio estamos pidiendo de que se rompa ese miedo, ¿verdad? Una persona que debe no es porque es un delincuente. Una persona que trabaja y debe y pasó por una situación excepcional, no es porque no quiera pagar, ¿verdad? Entonces esa persona necesariamente tiene que ser ayudada, y la ayuda viene en un primer paso por la información que se pueda dar, que es la que nosotros brindamos. Es así. Y hay tanto por hacer acá que incluso hace un par de años, cuando estuvo en discusión todo el tema de los intereses de los bancos con el tema de las tarjetas de crédito, hicieron una culpa. Hay un gremio que nuclea todas los entes financieros, privados y no privados, de que falta una cultura también de educación financiera. Bueno, es una cuestión cultural, ¿verdad? Que es muy nuestro, ¿verdad? Decimos siempre, pero no sabemos usar las plata incluso, ¿verdad? Claro, y eso es una forma, así como decir, es una falta de cultura financiera, ¿verdad? Porque todo está inclusive en los medios de comunicación y en los medios, en las redes sociales, ¿verdad? O en las páginas. Por ejemplo, las tasas activas o las tasas máximas efectivas, ¿verdad? Para poder declarar límite de tasa usuraria, mensualmente lo publica el Banco Central en su página. O sea, es entrar en la web, ¿verdad? Ver las tasas mínimas o máximas en cuanto a los límites usurarios, y uno va a saber cómo defenderse. Eso ya te está jodiendo. Claro, entonces eso es algo que nosotros tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Y podemos ir controlando, ¿verdad? Y podemos ver también si es que hay una situación ya irregular, si es que esos límites están excediendo. Doctor Guadarca, gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes, gracias por poder tomarse el tiempo, ¿verdad? Y también les pedimos a la gente que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Vamos a asesorarles, las asesorías y las consultas son gratuitas, ¿verdad? Y vamos a tratar de darle un camino para que puedan solucionar los problemas de deudas. Centro de Atención al Deudor. Hoy tocamos en la Caja Negra. A la vuelta de la pausa van a escuchar ustedes casos puntuales, testimonios de personas
víctimas del acoso permanente de estas empresas que se encargan de cobrar deudas y lo que hablamos acá, de que cómo esto puede encaminarse y cómo se puede encontrar una solución a este problema. La vuelta en la pausa acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Cualquier problema legal, Bóveda y Asociados. Bueno, en este segundo bloque de la Caja Negra estamos con dos personas, un matrimonio. No vamos a mostrar los rostros de estas dos personas, marido y mujer. Y ellos van a contar un testimonio, víctimas del acoso constante y permanente de los acreedores, de las empresas que se dedican a cobrarle a las personas. Y el hecho de que ellos no quieran dar la cara es una muestra del temor que existe ante ese acoso permanente de mañana con llamadas, mensajes, permanentemente. Vamos a escuchar el testimonio. Vamos a arrancar con la señora. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Cuéntenos su caso. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo tengo un local comercial en la que para cargar mi negocio tenía que sacar crédito porque no disponía de capital. Y es así que las cooperativas me ofrecían porque vería que mi local estaba bien ubicado, todo eso. Después llegó un momento en que las ventas comenzaron a disminuir por el problema económico que estamos atravesando y se me iba encimando las cuotas vencidas. Pero ¿qué pasa? Que mis intereses eran ya más altas que mis cuotas. Llegó un momento en que yo ya no podía pagarle más. Y para pagar esa cooperativa tenía que acudir a bancos. Para cubrir el banco tenía que acudir a financiera y me fui así endeudando completamente. Después ya comenzaron las llamadas, como usted dijo, los acosos. No había, con decirte que yo hasta llegué a tener un preinfarto. Porque era tan constante que yo me acostaba pensando en eso, me levantaba pensando en eso, no hay sosiego, porque ellos te amenazan. Y lastimosamente, antes de conocerle acá al doctor, porque yo, no sé, por una circunstancia de la vida, yo le conocí a él a través de mi hijo, de la página que... Pues esa mañana recibimos una llamada que a mi marido casi le dio un infarto porque era tan prepotente esta persona que le llamó, que le amenazó con mandarle a la cárcel, y sabemos bien que por deuda nadie se va a la cárcel. Pero era una presión constante y en eso parece que uno de mis hijos se dio cuenta y comenzó a investigar, y ese mismo día nosotros nos acercamos acá al doctor. Pero hasta ayer sigue el acoso. Ayer, por ejemplo, un banco, que yo no voy a decir el nombre, le visitó a mi marido en su local de trabajo y no queda bien los vocabularios que utilizó este gerente, vocabulario irreproducible hacia un socio que nosotros trabajamos casi 8 años con el mismo banco, nunca tuvimos problemas, tenemos una foja de préstamo que se pagó espectacularmente. En mi caso, la misma cosa con el banco y la financiera. Este es el primer año con estos préstamos que estamos teniendo problemas. Pero yo le doy alternativa a ellos. ¿Por qué no me refinancian? Pero para refinanciarme me piden una suma sideral. Y si yo en este momento no estoy disponiendo ni para pagar la cuota de mi hijo en el colegio, ¿cómo voy a tener una suma sideral para darle a ellos para que... Y vos mirás su refinanciación y de 50 millones te va a 300 millones, pagadero en 6 años. O sea que voy a trabajar para ello nomás. Este es un caso puntual
de que justamente estas empresas, lo que en el bloque anterior hablábamos con el abogado Edward Arca, cómo juegan con la desesperación de las personas y llegan al punto de ese acoso permanente y la gente piensa que llegó el fin del mundo. Y por eso es importante esto que hablábamos en el bloque anterior, lo que hace incluso este centro de ayuda al deudor. Por eso es muy importante y nosotros decidimos y vamos a hacerle en otros programas seguimiento a este tema. Porque el caso que expone esta señora, hay un montón de casos. Y la gente tiene que saber, el ciudadano tiene que saber que hay una ley que le protege y que hay un equipo de estudio jurídico que está trabajando para que las personas no se desesperen. El problema de las deudas no es el fin del mundo, eso escucharon ustedes en la entrevista. Ahora, el otro caso, hablábamos con esta mujer, es la esposa, es su esposa, señor, Sí, ¿verdad? señor. Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo caso o usted tiene otro No, caso? no, el mismo caso. ¿Y a usted también permanentemente? No, a mí me atacan más porque, viste, yo tengo un lavadero de vehículos, entonces ahí me atacan, se van entre la gente. ¿Y qué fue lo que le dijo este gerente de este banco? ¿Qué hicimos todo el dinero que sacamos? Y fuimos todos en intereses. Porque nos refinanciaba y fuimos todos en intereses. Claro. Y eso es lo que nos pasó. Y aparte que ella tuvo 30 días internada la mamá y ella eso no le importó a él. A mí no me importa esa cosa, me dijo el gerente. Gerente de un banco. Quiere decir que este gerente no está capacitado. ¿Puedo interrumpir yo? Sí, adelante. Viste que yo tuve mi mamá con Alzheimer 4 años. Se imaginará todo el gasto que eso representa. Hace un mes falleció. Y todo eso le pusimos a él humanamente a ver si él no recapacitaba y en vez de cobrarnos ese anticipo que no prolongue más en cuota nomás, para que nosotros arreglemos la cuenta que tenemos con él. Y sale nos dice, mira, yo tuve un tío que tuvo 20 años y nunca tuve problema. Pero y salió mi marido y le dijo, bueno, tenés que darle gracias a Dios que vos no tuviste preparado para eso. Y darle gracias a Dios que pudiste, le dijo. Pero son vocabularios que queda muy mal en un gerente de banco muy conocido. Pero siempre lo tuvimos problemas con él, que inclusive cuando nos fuimos a querer refinanciar unas deudas también le dijimos que, porque yo le cuento que mi casa está hipotecada ahora, porque en esa época todavía no le conocía al doctor Edward, si no, no había llegado a eso. Yo ahora estoy luchando por el techo de mi Y hay hijo. como una estrategia por parte de los bancos, lo primero que quieren es sacarte la casa. Eso ya es. Incluso, por eso es importante la asesoría, ¿verdad? Por eso yo insisto en dar promoción y hablar de esto, porque hay casos, eso me contaba el doctor Arca, hay casos de personas que dicen, ya piensan en una situación límite. Sí, y yo Ya llegué a piensan eso. en una situación límite. Yo no le niego, yo llegué a eso. Entonces, como el caso suyo, como el caso también acá del señor, ¿cuántos deben haber? Sí. ¿Cuántos deben haber que uno llega y con razón, verdad? Ayer estuve hablando con un señor que me estaba comentando la misma historia nuestra. Y por eso es que estas empresas que compran deudas ajenas incluso también juegan con esa sensibilidad, que es perverso. Sí. Es increíble cómo juegan con la sensibilidad, que con la desesperación. Compra con una minucia y quiere cobrar así. Sí. Para nosotros, por ejemplo, conocerle al doctor Edward, a esta institución Senade, es como una luz que vemos allá en el túnel negro que estábamos, es una pequeña luz. Puede venir acá. Ya puede venir acá. Yo dormí mejor, pues yo estaba también mal. Pues todos O sea los días. que tenemos más confianza y ya no le tenemos miedo a esa gente que nos está llamando constantemente. Porque nos deja en paz. Claro, porque insistente, de Insistente, mañana, de mañana, tarde. tarde. No, a la hora en que vos te sentás a comer te llaman. Y no te hace con amabilidad. Es una forma de tratarle mal a la gente. De hecho, yo ya le dije, si ellos son humanos o no son humanos, pues hay que tratarse bien. Porque para mí que no, como vos decís, no termina el mundo por la deuda. Pero te trabaja. Uno quiere pagar, porque nunca llegamos a eso nosotros, porque hace rato estamos, más de 30 años que estamos juntos. El problema es que no teníamos nosotros conocimiento de... Yo llegué a alquilar 5 lavaderos, de los cuales comenzó esta lluvia. Y tuve que pagar alquiler, sacar de acá para seguir. Y ahora tuve que cerrar 3, 4 lavaderos. Tengo 2 nomás ya actualmente. Y me doy cuenta que estoy trabajando más tranquilo. Claro, pues comenzó a llover en época del niño. Eso me liquidó a mí.
Claro, y aparte cada caso son particulares, Claro. ¿verdad? Desde estas empresas no pueden aplicar un único criterio, ¿verdad? Sí. Usted mencionaba, ¿quién no tiene alguna vez no tuvo un caso de una enfermedad? Son problemas que Sí. uno no contempla en el momento en que desarrolla su planificación de pago de sus deudas, ¿verdad? No. Llegan los imprevistos y uno se Sí. encuentra en una situación... Y a este señor no le interesó. Nosotros inclusive yo le dije, porque el mío no es tan grande como para desesperarse, pero no le interesó. Lo primero que dijo que va a ir, ¿cómo iba? A embargar las casas con la cooperativa. Ya me amenazó de ese lado. Pues él no es nadie para amenazar, pues él es gerente, empleado del banco. Solamente los asesores jurídicos son los que van a... Y es lo que nos decía el abogado Arca, juegan con eso, ¿verdad? Lo primero que dicen, vamos a sacar su casa, la vamos a amargar, entonces uno se desespera, ¿verdad? Toda su vida trabajó para construir su casa, donde incluso piensan dejarla a sus hijos, a sus nietos, y te trabajan con eso y uno entra en la, Y te en la atacan, absoluta desesperación. te atacan ellos donde más te asustan. Claro. No, y otra chica que me llamó, como te conté, me amenazó que me iba a mandar a la cárcel. Y yo le dije, yo no estoy negando mi cuenta, ¿vos qué me amenaza? Inclusive tengo mensajes de esta la chica que... Claro, por eso es lo que se hace acá, porque acá también lo que, en esta conversación con la gente de este centro que ayuda a los que están en esta situación de deuda, de que hay un ánimo de pagar siempre de la Sí. gente. Lo que pasa es que muchas veces hay que hacer una reingeniería de esa deuda, y hay varias opciones, ¿verdad? Hay una serie de opciones, hasta lo último, que es incluso la convocatoria de acreedores, ¿verdad? La última, pues hay una serie de maneras de hacer, pero la gente también necesita asesoría y no hay que llegar a la desesperación, ¿verdad? O sea, todo tiene Lo que nosotros una llegamos. solución, sobre todo cuando están trabajando Sí. y tienen una manera de generar ingresos, Yo, por ejemplo, ¿verdad? señor, le comenté que tengo un local comercial, 8 años de antigüedad, siempre trabajé bien, nunca tuve problemas y todos sabemos que el país está atravesando por un problema de economía. Y lo que me duele mucho nomás que esos proveedores a quien yo le compraba bien semanalmente, toditos me dan la espalda ahora. Todos me dan la espalda. O sea que no hay una empresa que cuando vos estés mal te diga, voy a ayudarte, te voy a traer mercadería, vender y pagar tu... No, al contrario. Bueno, señora, muchísimas gracias por el testimonio. A la vuelta de la pausa, acá en la Caja Negra tenemos otros 2 casos puntuales. 2 personas víctimas permanentes del acoso de los acreedores. No es el fin del mundo. Hay una solución a este problema y que lo estamos desarrollando y que le vamos a hacer seguimiento aquí en la Caja Negra. Ya venimos. Cualquier problema legal en la Caja Negra tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados. En este último bloque, en la Caja Negra, te mostramos otros 3 testimonios puntuales de otras personas con deudas, víctimas de acoso de los acreedores y que también están siendo hoy asistidas en el Centro de Atención al Deudor. Yo estaba trabajando como un emprendedor independiente, tenía bastante actividad económica, comercial, y tuve algunos traspiés económicos. Entonces era un cliente excelente en todas partes. De hecho, siempre fue mi conducta. Tuve dificultades, caí en un pare financiero, un problema financiero que impidió que cumpla mis compromisos adecuadamente, o en tiempo y en forma. Entonces, ahí uno, y hablo un poco de la psicología ya a esta altura que estoy asistido por el centro, que uno se siente bastante mal y empieza a cometer algunos errores también. Yo dudé para hacer esto, para ser asistido por ellos, porque hay como un prejuicio en el medio, y esto yo veo que es muy interesante que se publicite, que se hable, que la gente conozca, porque es un medio legal al cual cualquier ciudadano puede recurrir
y protegerse. Protegerse en muchos sentidos, no perder todos sus bienes, acordar adecuadamente los pagos, porque no se trata de eludirlos, sino acordar y poder seguir trabajando. Y también es un medio de protección a los acosos que se dan. Mucha gente no sabe de que esto tiene disponible ilegalmente. Hay una ley que protege a todo tipo de personas, a entidades jurídicas o físicas, a la cual el ciudadano o la entidad puede recurrir y salvarse de ese tipo de acosos. Y no solamente por la cuestión de acoso, que es una cuestión bastante dura para la persona que ya en sí tiene una dificultad y tiene ese peso y tiene que soportarlo. Ese otro peso de acoso es mucho más fuerte todavía. Y eso impacta en la familia, impacta en la empresa, impacta en muchas cosas. Y para mí esto es muy importante, que la gente sepa de que existe un instrumento legal, de que hay entidades como esta entidad que asiste a la gente. En realidad los acreedores, ¿verdad?, existentes nos llaman, nos envían colacionados, tenemos denuncias en lo civil, inclusive tenemos denuncias en lo penal, ¿verdad?, que supuestamente nosotros estamos estafando, ¿verdad?, por el hecho de no poder cubrir esas cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice la empresa a la que ustedes deben, o a las personas que ustedes deben? ¿Cómo ellos actúan con ustedes? Y en realidad los llamados telefónicos son constantes, ¿verdad? Solicitando que se abone porque si no va a haber problemas judiciales, que va a haber embargos, que todas esas cuestiones, ¿verdad? Y aparte de los colacionados, de las advertencias, ¿verdad?, de que vamos a entrar a juicio, de que vamos a ser acusados por estafar, ¿verdad?, por el hecho de que nosotros operábamos con chequeras y todo eso, ¿verdad? La deuda no es propiamente de ustedes, sino que están asumiendo de otra persona. En realidad nosotros estamos asumiendo una deuda ajena, ¿verdad? Por el motivo de que esta persona nos pidió ayuda, porque cayó también en una situación de insolvencia en su momento, cayó su cuenta corriente, no podía cumplir con sus acreedores, entonces nos pidió ayuda porque él tenía los ingresos, pero no tenía cómo pagar por medio de una cuenta corriente ni emitir cheques. Entonces nosotros decidimos ayudarlo, ¿no? El compromiso era por 1 año. Pasaron 7 meses y esta persona decidió quitarse la vida, dejando a cargo nuestro todos esos movimientos que él había hecho para su empresa. ¿Ustedes suponen que es por cuestiones de deudas que él decidió sacarse la vida? Nosotros suponemos que sí, porque otro motivo aparente no existía. Es una persona conocida de hace ya 20 años, había mucha confianza entre nosotros y aparentemente eran las deudas que le agobiaban. Lastimosamente él no supo canalizar, no sabían dónde recurrir para solucionar esos problemas. Las deudas habían sobrepasado la capacidad de pago en sí. Entonces, a razón de eso, se suman los intereses, la cosa va empeorando y no tienen mucha flexibilidad, por ejemplo, para poder refinanciar o llegar a un acuerdo. Más bien ellos notifican todo el tiempo, ¿verdad? Colacionado, notificaciones ya judiciales después, ¿verdad?, posteriormente, porque esto ya va casi más de 1 año que estoy con este inconveniente. Y como te decía anteriormente, de los colacionados yo podía empapelar mi consultorio, realmente pues llegan tantos, aparte tiene costo, ¿verdad? Eso va otra vez a cuenta del deudor encima otra vez, ¿verdad? Cada llamada que ellos hacen había sido que va a cuenta del deudor, todos los intereses van sumando. Y se toma la libertad de mandarte todos los colacionados, todas las llamadas, que después es cuenta tuya otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un colacionado? Yo creo que están por los 33.000 por ahí colacionados de Antelco en sí, promedio de sí, ¿verdad? Dependiendo del texto creo que es también. Entonces ellos ponen lo que les parece, ¿verdad? Y no importa si suma 50 palabras o 10 palabras, total ellos no pagan eso, ¿verdad? Entonces después las notificaciones judiciales, ¿verdad? Que no sé cuál es el mecanismo exacto, pero creo que es un actuario judicial o alguien del juzgado el que trae, que también tiene otro costo, ¿verdad?
y también la libertad plena de notificarte cada mes fácilmente, ¿verdad? Entonces tiene un costo, ya he visto yo que en el resumen en sí de las cuentas judiciales ya, aproximadamente casi de 200, 250 por cada notificación que cuesta, ¿verdad? Y va otra vez a cuenta del deudor, o sea, va empeorando las cosas, ¿verdad? Y ya llegó al colmo cuando llegó una notificación judicial y se pegó en el celotest del hospital donde yo trabajo. Entonces, así cerca de un ascensor, ¿verdad? Donde están las notificaciones importantes, ¿verdad? De la institución, no de terceros a la institución, ¿verdad? Entonces, ellos colocaron ahí no sé de qué manera para que la gente se entere sin buscarme a mí, sin entregarme a mí personalmente, ¿verdad? Entonces, prácticamente pasa una vergüenza total, ¿verdad? Bueno, nosotros dijimos, vamos a hacer el seguimiento a estos casos. Testimonios escucharon ustedes, terrible, ¿verdad? Y lo que hablábamos al principio, en el primer bloque, con el doctor Edward Arca, el principal problema que tenemos todos es la falta de información. Y qué importante es saber qué hacer para no justamente sentirse agobiado, desesperado, con depresión ante esta situación. Y reiteramos, se puede recurrir al Centro de Atención al Deudor, Teniente Fariña 1021, entre Brasil y Estados Unidos, que es el lugar donde estamos ahora, o pueden llamar al teléfono 021-204-572 o al celular 0991-724-623. Centro de Atención al Deudor. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Caja Negra. Buenas noches.